Bienvenidos a Es Real, este programa para aprender a tener una relación personal con Dios. Hoy precisamente vamos a hablar de la Biblia, su palabra. No sé si te has dado cuenta que a veces como creyentes pensamos que leerla es difícil o quizás no la entendemos, no se hace como en un lenguaje cercano, sencillo para nosotros. Y incluso también culturalmente hemos creído cosas como que quien la lee se enloquece. No sé si alguna vez hayas escuchado decir, no lea la Biblia que de pronto se enloquece. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de acercarnos a ella, porque si tú la lees y la aplicas en tu vida, eso va a cambiar, va a dar un giro de 180 grados, porque la palabra de Dios es revelación, es espada de doble filo que traspasa el corazón, capaz de transformarnos en todos los ámbitos de nuestra vida. Te cedo la palabra, Pablo, bienvenido como siempre, tú que a la luz de la palabra de Dios nos explicas estos principios bíblicos para que tengamos una relación con Dios sencilla. Cuéntanos por qué la palabra de Dios, primero, es revelación y segundo, cómo nos podemos acercar a ella. Muy bien, Manuela, gracias. Y a todos quienes nos escuchan y nos ven, esto es importante para nosotros como iglesia, el comprender que la palabra de Dios es asequible a todos. En la Edad Media, solamente algunas personas que tenían el privilegio de poder leer y escribir, más que todo en los monasterios, eran quienes tenían acceso a la escritura, pero el común de la iglesia no tenía acceso a la escritura y conocían la palabra de Dios mediante las devociones, mediante los salmos. Pero ahora que tenemos el privilegio de que es uno de los libros más traducidos de la historia, de hecho te cuento algo bien interesante sobre la escritura, sobre la palabra de Dios, la Biblia. Biblia viene del término biblos. Biblos son un conjunto de libros que contiene la revelación de la palabra de Dios. Y este es siempre, todos los años, la Biblia es el bestseller, es un bestseller. ¿Qué quiere decir que es un bestseller? Que ya incluso lo han sacado, está por fuera de concurso, porque constantemente queda como el libro más vendido de todos. Porque sigue siendo tan eficaz, porque sigue siendo leído, y cómo leerlo. Y ahí es donde viene lo que dices tú, Manuela, que la Biblia es revelación. Y tenemos que comprender entonces qué significa que la Biblia es revelación. Porque yo soy apasionado, por ejemplo, de la filosofía, de ciertos textos de psicología, pero estos textos no son revelación, son producto del intelecto humano, del artificio, de las capacidades y las potencias del hombre. Pero la Biblia tiene algo particular, y es que dice Pablo a Timoteo, en la segunda carta del apóstol Pablo a uno de sus seguidores, de sus compañeros de viaje, Timoteo, que la palabra de Dios es revelación para enseñar, para edificar, para redarguir, para hacer que tu vida se amolde a la expectativa que Dios tiene contigo y para darte un propósito. Entonces, la diferencia entre un libro que es revelado, como la Biblia, y un libro, por ejemplo, como el Quijote de la Mancha, o cualquier otro texto académico o de la literatura universal, es que la mano de Dios toca ese texto. Eso significa que es revelación. Pero desentrañemos un poquito la palabra revelación. Revelación es un velo que es retirado. ¿Qué quiere decir que un velo es retirado? Que yo puedo acceder, digamos, si yo no fuese creyente, si yo no fuera una persona que creo en Dios, que soy creyente, que soy cristiano, y me acerco a la escritura, yo la puedo leer, porque la Biblia está traducida a mi idioma, entonces puedo acceder a ella. Pero si este texto lo leo de manera ordinaria, entonces yo no voy a tener ese velo retirado, o sea, no voy a obtener esa revelación, no se va a quitar ese velo de mí y no voy a poder capturar lo que dice allí para mí. Yo por mucho tiempo leí la palabra de Dios, aún sin ser creyente, lo hacía simplemente como
cultura general. Entonces yo pasaba por el libro de Génesis, miraba todas esas genealogías, toda la historia del llamamiento de Dios a Abraham, después el paso de la esclavitud de los israelitas por parte del imperio egipcio, luego también los evangelios, y me parecía un texto interesante, pero, oh cosa extraña, no me transformaba. ¿Y por qué no me transformaba si es la revelación, es la palabra de Dios? Y aquí es donde viene algo muy importante, y este algo es lo mismo que ocurrió en el camino de Emaús, cuando los discípulos de Cristo que habían pasado con él esos 3 años de ministerio público y encuentran a Jesús resucitado, dicen que en ese encuentro, dice la palabra de Dios, que Él les quita un velo y ellos comienzan a entender cómo las Escrituras hablaban de Él. Y allí entendemos entonces que la palabra que ellos ya conocían, por medio de la acción de Dios, por el Espíritu Santo, esta palabra se encarna, se hace viva en el creyente. Entonces, tú puedes leer y acercarte a la Escritura con tu razonamiento natural y vas a entender cosas, ¿sí? Porque la Biblia te habla de historia, te habla de arqueología, te habla de culturas antiguas, te habla de todo el devenir del pueblo de Israel. Sin embargo, cuando tú lees o te acercas a ella bajo la inspiración del Espíritu Santo, ahí esto se va a convertir en vida para ti. Y entonces, lo que otrora era un libro, un bestseller ordinario, se va a convertir como en un manual de instrucciones, sí, como el que tiene un televisor. Cuando tú compras un artefacto electrónico, ese artefacto va a venir con un manual de instrucciones. Así Dios también ha diseñado un manual de instrucciones para que nosotros podamos acceder a las riquezas de su reino, para comprender el corazón de Dios. De hecho, en su palabra podemos hasta extraer más de 22 atributos de Dios. ¿Qué son los atributos? La manera o la esencia de una persona, cómo se manifiesta la esencia de una persona. En la Escritura podemos conocer muchos de los atributos de Dios y el plan que Él tiene con nosotros. Pero no solo es conocerlo. La palabra de Dios, cuando es inspirada por el Espíritu Santo, te lleva a vivirla. He conocido muchas personas estudiosas de las Escrituras, pero que no viven lo que está allí escrito. Y me pregunto, si no estás viviendo lo que está aquí, entonces quiere decir que no estás absorbiendo la revelación, que lo estás simplemente escudriñando en ese lenguaje natural. Más cuando la revelación empieza a estar en ti, cuando el Espíritu Santo le pides en el texto, acércate al texto y pídele al Espíritu Santo que te guíe, va a ser esto que está allí, va a comenzar a tomar vida. Yo no sé cuántas veces me he leído la Biblia en orden y en desorden, y puedes creer que aún así que lea la carta o un texto, la carta de los Efesios, lo leo una vez, por ejemplo. Pasan 2 meses y vuelvo a dirigirme a esa carta y el Espíritu Santo sigue revelando cosas. Es como si fuese una fuente inagotable. Imagínate cuántas homilías se han hecho alrededor de la historia, desde la época del cristianismo primitivo hasta ahora, de un mismo texto. Y cuánta riqueza y cuánta edificación hemos podido llevar. No te asustes, no pienses, como decía Manuela, que te vas a enloquecer, no pienses que no entiendes, porque el traductor simultáneo que el Señor nos ha entregado a nosotros como iglesia es el Espíritu Santo. Él es quien revela las Escrituras al creyente y hace que esto que está escrito lo vivamos. Yo tengo los jueves en la noche unas charlas que dicto de historia bíblica y bibliología, y muchas veces me dicen: Pablo, yo quiero ir o quiero asistir a tu clase de Biblia. Y yo les digo: no, yo no doy clases de Biblia, porque la Biblia no se puede enseñar. ¿Pero cómo? ¿Y en los seminarios bíblicos no enseñan Biblia? No, te enseñan a acercarte a ella. La Biblia
al ser un libro extraordinario, en tanto es revelación, está diseñada para que tú la vivas, para que la experimentes. Ese es el propósito de la palabra de Dios. De esto vamos a hablar en los siguientes programas, los siguientes episodios. Tocaremos el tema cómo experimentar lo que está aquí, cómo estas letras pueden hacer parte de nuestra vida ahora. Son actuales, no son anacrónicas, no son cosa añeja del pasado, sino que están diseñadas para que tú vivas y comprendas el corazón de Dios y cuál es el propósito por el cual Él te ha creado. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos para que nos cuentes en tu propia historia cómo has hecho para que la palabra transforme tu vida. Ya nos vemos.